Todo fue, pues, bastante, pero bastante extraño, ¿eh? ¿Nunca había tenido usted contacto previamente con estos seres? No, nunca, jamás. Yo, hombre, son temas que me han interesado siempre, pero nunca había tenido propiamente contacto, ¿no? Para todos aquellos oyentes que no tengan conocimiento exactamente de cómo se produjo el contacto con estos seres, ¿podría contarnos el momento exacto de esa conexión? Pues yo estaba, ya le digo, en una explanada, cuando de repente vi unas luces. Unas luces. Y... Pero, ¿cómo eran esas luces? Eran luces blancas, alguna luz también que parpadeaba. ¿Y se bajaron estos seres, entonces? Se bajaron... ¿Cuántos eran? Eran dos de ellos. ¿Y cómo eran físicamente, más o menos? Pues muy parecidos a nosotros. Eran parecidos, porque a veces se piensa que son muy diferentes. No, pues en el caso que yo lo digo al menos eran parecidos. ¿Y cuánto tiempo estuvo con ellos? Unas 6 horas aproximadamente estuve con ellos. ¿Tuvo miedo en algún momento? No. No tuvo miedo. No tuve miedo, a pesar de que, claro, al principio, pues claro, son cosas que oyes que le ocurren a otras personas, pero que tú no crees que te puede pasar a ti, nunca. Nunca claro. piensas que te va a pasar a ti una cosa de esas, ¿no? Me interesa mucho, y imagino que a nuestros oyentes también, ¿cómo eran de carácter estos seres? De carácter, ya le digo, normales, son normales. ¿Le hablaron de su lugar de origen, de su lugar de procedencia? Sí, me hablaban de su lugar de procedencia, me hablaban... Pero vaya, que yo no los vi... ¿No notaba usted nada hostil? ¿Un comportamiento...? No, en absoluto. No los vi peligrosos en modo alguno, Ni violentos, ni digamos... Para nada en absoluto. Recordemos a nuestros oyentes que estamos hablando con Rosaura, una mujer que el otro día en una explanada tuvo contacto con dos catalanes. Un hombre y una mujer catalanes. Hombre y mujer, y al parecer... eran normales. Eran normales y no... Normales, como todos. No hubo ningún problema. Rosaura, muchísimas gracias. Antes de nada, ¿le enseñaron alguna palabra de su extraño idioma? Sí, me dijeron adeu, buena tarde, passi-ho bé. Adeu, buena tarde, passi-ho bé. ¿Qué significa qué? Significa adiós, buenas tardes, páselo bien. Pero eran normales, de verdad. Sí, normales, coño, como usted, como yo.